Muy buenas a todos y sean bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal del hereje Hidalgo. Como ven, esta es la tercera entrega dedicada a la masonería. Hoy analizaremos el contexto en el que la masonería especulativa se desarrolló y haremos una especie de reflexión sobre lo que considero fue y es la masonería, que no deja de ser una secta protestante, una separación, una célula de esa iglesia, que posee sus propias formas y liturgias. Como iba diciendo en videos anteriores, hay dos clases de masones: los primitivos y originales, llamados masones operativos, quienes se encargaban de las construcciones de los antiguos templos, abadías y fortalezas, que a su vez habían formado una organización sindical muy grande y efectiva. Esto es por un lado. Y por el otro lado tenemos a los masones especulativos, de los grados 33, los rituales satánicos, Baphomet y conspiraciones, que estaba integrado o está integrado por la crema innata de la sociedad, que vendrían a ser los predecesores de la actual masonería. Esta masonería, que es la que actualmente todos conocemos o creemos conocer, recibe el mote de masonería especulativa a partir del año 1550, pero como veremos, su desarrollo fue paulatino y me atrevería a decir que comenzó en el siglo XIV para ir consolidándose definitivamente en el año 1717, año en el que se crea la Gran Logia de Londres. Por lo tanto, este será el video definitivo sobre el tema, así que estén atentos porque damos comienzo a... Los masones operativos ya se habían establecido como una serie de gremios poderosos de la construcción, dado de que su mano de obra y sus capacidades técnicas eran excelentes, monopolizando todo el mercado de las construcciones de castillos, abadías y fortalezas. Si a este hecho le sumamos que luego de la peste negra, que diezmó a la población inglesa fuertemente, tenemos que el trabajo realizado por los mismos se volvió mucho más codiciado por la escasez de mano de obra calificada. Y esto a su vez consolidó a los masones primitivos como una organización poderosa. Para más detalles vean los videos anteriores. En líneas generales, la masonería primitiva ya era una organización bien constituida. Eran relativamente conocidos en toda Europa y despertaba la suspicacia de la gente común y de las autoridades, y qué decir, por las reuniones secretas que realizaban, que como vimos eran reuniones de negocios para acordar el precio que los nobles y los integrantes del clero inglés debían de pagar para la construcción de sus castillos y de esa forma evitar las sanciones de la ley de los estatutos de los trabajadores. La masonería adquiriría con esto varios motes que al día de hoy siguen vigentes y muchos chismes en esa época se elevaban en torno a ellos y eso le generaba mala publicidad. Pero los masones de aquella época hacían oídos sordos y se concentraban nada más en levantar los benditos castillos. Con el tiempo, la masonería empezaría a cambiar, como una especie de intento de mejorar su imagen ante la sociedad. En ese sentido, hay que recordar que primeramente los masones aceptaban a gente que quería escapar del sistema de clases que imperaba en la Edad Media, por lo que muchos vagabundos, esclavos y gente sin oficio acudía a las caravanas masónicas para iniciarse en el arte de la construcción. Luego los masones aceptaban a los descendientes de estos miembros ya iniciados, pero a los efectos de poder diferenciarse de los demás gremios e ir ganando prestigio,
cada gremio iría flexibilizando sus políticas de membresía para de esa manera otorgar el título de miembro honorífico a integrantes de la nobleza y personalidades destacables de la sociedad inglesa, como una forma de demostrar poder, estirpe y prestigio a sus colegas de otros gremios. Y así también zafar un poco de esas acusaciones que en ese tiempo eran infundadas. Con esto, los masones pretendían que las personas entendieran que ellos eran incapaces de hacer cosas malas, ya que cómo puede ser mala una organización que tiene entre sus filas a las autoridades que gobiernan su país. Eso sí, las mujeres no eran aceptadas dentro de la masonería, y ese es un chisme que al día de hoy sigue vigente dentro del mundillo masónico. Hay muchas teorías al respecto, pero yo quiero creer que este hecho era producto del culto a Baphomet, el demonio andrógino que no necesitaba de una hembra para reproducirse. Y a ese efecto, como tributo, los masones no aceptaban mujeres entre sus filas. Pero eso es tema para otro video, así que sigamos. La tendencia de ir repartiendo membresías honoríficas a integrantes de la nobleza y personas importantes sería la moda realizada por la masonería desde finales del siglo XIV en adelante. Es más, Eduardo III de Inglaterra fue admitido como masón honorario. De esa manera, poco a poco, aquellos obreros primitivos que construyeron en la cada vez más lejana Edad Media los castillos más hermosos de Inglaterra, eran dejados de lado de manera paulatina, dando paso a gente pudiente, con tierras, con dinero, con propiedades, como los mercaderes, los aristócratas y por supuesto los miembros de la realeza. Esta no fue la única causa que produjo el cambio de la masonería operativa a la especulativa, sino que a esto se le tiene que sumar los diferentes conflictos, disputas, persecuciones y guerras religiosas vividas en toda Europa en lo que vendría a ser los siglos XIV al XVII. Yo diría que este sería el evento central que produce definitivamente el cambio de la masonería. Parte de la naturaleza del ser humano es generar cuestionamientos a su vida y al mundo que lo rodea. Siempre existirá el pensamiento crítico para el bien y para el mal. Siempre habrá alguien que levante la voz contra el sistema establecido. Y el siglo XIV no sería una excepción. De hecho, en las centurias venideras, Europa estará sumida en una serie de persecuciones religiosas que desencadenarían guerras, que tendrían a la reestructuración de la Iglesia Católica como su bandera. Bueno, eso y la política y la economía y diversos factores más. En Europa ya se empezaba a gestar el germen de la protesta contra el sistema establecido por la Iglesia Católica y que culminaría en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Uno de los padres putativos de esa reforma fue John Wycliffe, aquel que realizó la traducción de la Biblia Vulgata al inglés, quien había escrito varios ensayos y tratados abogando en líneas generales por la reforma de la Iglesia Católica. Muchos de sus seguidores, los llamados lollardos, fueron perseguidos por el clero y la corona inglesa en una serie de persecuciones que tenían por objeto destruir a los herejes. Persecuciones que eran alabadas por los masones primitivos, como vimos en el video anterior, ya que eran devotos católicos. Continuando con el tema, en Bohemia, Jan Hus y sus seguidores corrían la misma suerte que sus pares ingleses, siendo la característica de esta época el derramamiento de la sangre de los disidentes al entonces sistema. Pero ya comenzado la primera década del 1500, cuando Enrique VIII empieza su reinado como monarca inglés, el tufillo de incomodidad en el ambiente era muy fuerte y esto era provocado
por los superpoderes que en ese entonces tenía el Vaticano, que no solo se circunscribía a la fe o a las almas de sus feligreses, sino que se extendía a todo el territorio y a la política de los países europeos. El Papa tenía un poder y una influencia notoria sobre los distintos soberanos europeos. Y a la par de intervenir en las decisiones políticas de estos, también se llevaba una tajada de impuestos que para todos los melomaníacos que eran los monarcas medievales, resultaba esto ser una patada en las bolas. Enrique VIII empezó a realizar una serie de reformas que devino en la ruptura de las relaciones de la corona inglesa con el Vaticano, utilizando como excusa la negativa del Papa de permitir que Enrique se divorcie de Catalina de Aragón para poder así casarse con Ana Bolena. En fin, el gordo patriarca de la casa Tudor se convirtió en la cabeza máxima de la Iglesia de Inglaterra, que entre comillas o entre paréntesis vendría a ser como una variante otra vez del protestantismo. Y para demostrar Enrique VIII que hablaba en serio, realizó una inquisición deteniendo, enjuiciando y condenando a todo aquel que no reconozca su autoridad como el máximo dirigente y máxima autoridad y máxima cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Asimismo, en Alemania las cosas no iban muy bien para la Iglesia católica. Los distintos príncipes de los vastos y complejos territorios del Sacro Imperio Romano Germánico estaban un tanto molestos con Roma, sobre todo los príncipes de los estados del norte, quienes, a pesar de ser muy ricos, les daba por los cojones pagar impuestos y rendirle pleitesía al obispo de Roma, como lo llamaban despectivamente al Papa. Asimismo, los príncipes de los estados no tan ricos del Sacro Imperio se veían imposibilitados de usufructuar las tierras pertenecientes al Papa y que en ese momento resultaban improductivas, porque nadie las trabajaba. En razón a ello, estos príncipes, ricos y pobres, alentaron y financiaron las distintas reformas solicitadas por los clérigos protestantes, ya que veían en esta controversia la forma perfecta de sacarse el yugo papal. Y para no hacer largo el cuento, se desató una guerra tras otra, que terminó con el Edicto de Nantes, que a su vez determinaba, así en líneas generales, los estados protestantes y los estados católicos, junto con la tolerancia religiosa que debía de regir en los mismos, cosa que se cumplió más o menos. En resumida síntesis, católicos, protestantes en sus diversas ramas y anglicanos se odiaban mutuamente. Había masacres católicas a protestantes, protestantes matando católicos y anglicanos cazando a ambos. Este era el contexto en el que se desarrollaría la masonería especulativa, en donde a partir del año 1550 deja ya su forma sindical y primordial para convertirse en una agrupación que nuclearía a caballeros, a nobles, a intelectuales, a políticos, a aristócratas, que se sentarían en un grupo a debatir sobre la necesidad de un dogma simple, de una creencia en un Dios universal que no haga caso a las controversias religiosas. Estos masones discutirían sobre la situación que en ese momento se estaba viviendo en Inglaterra y en Europa continental. Todo esto en secreto, porque ya saben, era muy complicado manifestar abiertamente lo que uno pensaba por el tema de los verdugos, las hogueras, el fuego, los castigos, las torturas
etcétera, etcétera. Los intelectuales protestantes de aquella época encontrarían en la estructura de la masonería la posibilidad de expresar sus ideas de forma relativamente segura y que las mismas no se expondrían al público y de esa manera poder evangelizar a personalidades relativamente pensantes e influyentes de la sociedad inglesa sobre lo ridículo de las controversias religiosas. A ese respecto, me resulta muy curioso la gran cantidad de miembros protestantes en la masonería especulativa y cómo ésta se prolifera en pleno auge de unas cruentas guerras que tenían como argumento principal el derrocamiento de la estructura católica. No quiero pensar mal, pero se me hace que la masonería servía de servicio de inteligencia para el bando protestante en esta guerra. No quiero pensar mal, pero sigamos. El caos que vivía Inglaterra en la época estudiada era terrible y me llama poderosamente la atención el por qué no se cuenta ni se muestran todas las atrocidades cometidas por la Inquisición anglicana y las distintas monarquías protestantes en Francia, en Holanda, Alemania, Escocia. Pero bueno, eso sería materia para otro video. Yendo al grano, Inglaterra era un foco de censura y persecución religiosa. La gente con cierta cultura tenía miedo de expresarse. De hecho, según se dice de la época, las personas sentían temor hasta de enviar correspondencia a familiares o amigos de otros países, en donde contaban la situación agobiante de persecución y muerte que vivían por aquel entonces. O por lo menos eso es lo que nos dicen las crónicas recogidas de un mercader inglés llamado Robert Giles, quien en el año 1540 se dice que viajó a Frankfurt por negocios y allí decidió enviar cartas a sus amigos protestantes de Suiza. Y en esas cartas el tipo opinaba que no estaba de acuerdo con el gobierno en su política de quemar y descuartizar a las personas que no profesaban una religión que no sea la oficial de la corona. Ahora me dirán, ¿qué no era acaso las persecuciones y matanzas algo de toda Europa? ¿Cómo es que en Alemania la gente sí se animaba a expresar sus ideas, siendo que el régimen de persecución era total en toda Europa? Pues respondiendo a esa pregunta les digo que sí, tienen razón, pero por algún extraño suceso, la Europa continental, o en la Europa continental, había más tolerancia que en las islas británicas. Y esto es lo que alega mi fuente, que es el joven caballero Robert Fluke, estudiante de medicina en aquel entonces del St. John's College de Oxford, quien según las crónicas recopiladas por el historiador Jasper Riley en el libro en el cual está basado este video y los anteriores, que se llama Masones, la logia, la, sociedad, la organización más poderosa del mundo, o algo así. El tipo narra que en su juventud había viajado por toda Europa continental, onda mochilero, y habría parado con varias familias que profesaban distintas religiones, sorprendiéndose de que las personas comunes de Alemania, de España, Francia y Suiza no presten o no prestaran atención a las controversias, llamándole la atención del ambiente tan cordial que había. No se fijaban mucho en las controversias religiosas. Fluke comentó esto a su buen amigo William Law y ambos, a pesar de ser anglicanos y no tener ningún interés en convertirse al catolicismo, entendían que toda esta onda de perseguir y matar gente por su fe estaba mal y debía terminar. Lo cual a mí ahora me parece irónico, ya que William Law, que estudió en el mismo colegio que Fluke, se convirtió en arzobispo de Canterbury
y en tiempos de Carlos I formó parte de la Inquisición anglicana, donde sentenció a miles de puritanos y católicos a ser azotados por las calles de Londres, desde el bar del templo hasta el jardín del Palacio de Westminster, para que luego se les cortara las cabezas a los herejes, se les sacaban las orejas y su cabeza sea depositada en una picota y exhibida a las afueras del palacio. Muy tolerante resultó ser el amigo. Pero las risas no faltaron, ya que este obispo fue decapitado por los revolucionarios luego de la caída de Carlos I. Robert Fluke murió antes de la revolución y no presenció la caída de su amigo, otrora tolerante, digo bien. Fluke se recibió de médico, tuvo una vida tranquila, le apasionaba mucho, aparte de la medicina, la filosofía y la alquimia. De hecho, escribió varios artículos sobre estos temas. Y, me olvidé un detalle muy importante. Robert Fluke fue el primer Rosacruz de Inglaterra. Fue quien trajo a la isla el libro de Christian Rosenkrantz, el libro de cabecera de los Rosacruces, denominado La reputación de la hermandad. El tipo escribió 2 ensayos donde apoyaba la causa Rosacruz y abogaba por la supresión de dogmas cristianos y que en su lugar sea instalada la liturgia Rosacruz. Inglaterra continuó bajo el yugo de las disputas religiosas por un buen tiempo, en los cuales los nuevos masones continuarían asistiendo a sus reuniones, captando el interés de la gente muy, pero muy importante de la sociedad inglesa, quienes por curiosidad deseaban ingresar a esta organización. La situación social de Inglaterra no cambió mucho, ya que seguían existiendo persecuciones y los masones recibían ataques constantes sobre su secretismo. Llega el año 1685 y el rey Carlos II muere. Es sucedido en el trono por su hijo Jacobo, quien era católico de nacimiento. Esto chocaba con su condición de jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, por lo que a la hora de elegir entre la fe y el poder, optó por esto último, optó por el poder. Las persecuciones, adivinen qué, continuaron. Pero, como parte de una estrategia política, Jacobo, el nuevo rey, estableció una dispensa que otorgaba tolerancia religiosa tanto a católicos como a protestantes no conformistas. Es decir, a los protestantes que no reconocían al rey de Inglaterra como jefe de la iglesia, como jefe de la iglesia de Inglaterra. El trasfondo de esto era congraciarse con ambos grupos, ¿verdad? Pero, por sobre todo, con el bando protestante no conformista que tenía como aliados políticos a un partido llamado el Partido Whigs, que realizaba ataques sistemáticos a la Iglesia de Inglaterra. Los miembros de este partido desconfiaban de las intenciones de Jacobo y aborrecían mucho a los católicos. Así que organizaron un complot. Escribieron al rey Guillermo II de Orange para que deje los Países Bajos y desembarque con su ejército en costas inglesas para poder derrocar a Jacobo. Dato curioso, Guillermo de Orange era el yerno de Jacobo. Extraordinaria familia. Esta situación terminó con la huida de Jacobo a Francia en la llamada Revolución Gloriosa de 1688. Revolución, cuando no, cruenta y sanguinaria. Luego de la Revolución Gloriosa, como se le conoce a este conflicto, Guillermo de Orange pasa a ser rey de Inglaterra bajo el nombre de Guillermo III y establece una vez más la tolerancia religiosa. Pero de esta quedaban exceptuados los católicos, es decir, para los católicos no había tolerancia religiosa. Si bien no se perseguía a católicos, se les impuso una especie de apartheid que fue encrudeciéndose con el paso del tiempo. Aquí se pone complicada la cosa porque ocurren una serie de eventos que tienen que ver con la sucesión de Guillermo III. Eventos que los voy a suprimir por falta de tiempo
y por qué ameritan ser estudiados en otro video. Pero para que entiendan, Guillermo III muere en 1702. Lo sucede en el trono su cuñada, Ana Estuardo, quien fallece en el año 1714 sin hijos que puedan heredar el trono de Inglaterra. Entre paréntesis, trono al que tenía legítimo derecho la línea sucesoria del rey depuesto Jacobo II. Línea católica, por cierto. Entonces, el Parlamento inglés, a los efectos de evitar cualquier tipo de reclamos por parte de los descendientes católicos de Jacobo II, promulgaron el Acta de Establecimiento de 1701, previendo todo este tema embrolloso de la sucesión. Lo que sí es que mediante este acta, el trono de Inglaterra pasaba a la línea protestante de la Casa de Hanover. Por lo tanto, el señor George Ludwig, elector de Hanover, se convertiría en el rey Jorge I de Inglaterra. Si me siguieron hasta aquí, notarán que hablé más sobre las guerras de religión que sobre los masones propiamente dichos. Es más, gran parte de las personalidades mencionadas pertenecieron a una rama del protestantismo, y esto tiene una explicación, la cual se resume en que la masonería es una rama del protestantismo, o por lo menos fue un instrumento utilizado por estos para captar la atención de la aristocracia inglesa y así imponer su agenda. ¿No me creen? Pues vean, la creación de la Gran Logia de Londres en febrero del año 1717, año en el que ya se ha reprimido toda posible intervención católica en la corona británica, año en el que una dinastía protestante con todas sus letras asume el trono inglés, año en el que definitivamente el protestantismo inglés tiene la seguridad y la estabilidad para desarrollarse sin problemas en la isla, y por supuesto año en el que la masonería siente la confianza necesaria para poder constituirse en una gran organización bien estructurada que les permita desarrollar su plan. Plan que, dicho sea de paso, consistía en captar a los grandes y mejores exponentes de la sociedad inglesa, de la aristocracia inglesa, para de esa manera construir una sociedad deísta sin ningún apego a las bases católicas por sobre todo, y bajo una liturgia evidentemente influenciada por los rituales y ceremonias masónicas. Este pensamiento lo podemos encontrar sumamente arraigado en la fundación de la Gran Logia de Londres, en donde las 4 grandes logias de Londres decidieron actuar por su cuenta, reuniéndose en la taberna de Apple Tree, o sea, la taberna del árbol de manzana, en las calles Charles Street o la calle Charles, en Covent Garden, y formar la Gran Logia de Inglaterra, que tendría de ahí en más preponderancia y autoridad sobre todas las demás logias del Albion. Entre paréntesis, pido perdón, yo sé que pronuncio muy mal el... No tengo buen acento inglés, pido perdón por eso. Ahora, las bases ideológicas de la Gran Logia de Londres y su correspondiente agenda política de deísmo y supresión del catolicismo se encuentra, atiendan bien en esto, en los trabajos del escocés James Anderson y el francés John Théophile des Aguilers, quien, y pido disculpas por mi pronunciación también en francés, quien, este último, fue la gran figura, o por lo menos la figura más importante de la masonería. Fíjense que ambos, Jean Théophile des Aguilers y James Anderson, eran clérigos protestantes. Uno de la iglesia, digo bien, de Aberdeen, y el otro, a pesar de ser francés de nacimiento, fue ordenado como ministro de la Iglesia de Inglaterra. James Anderson, digo bien, había escrito el libro denominado
entre comillas, el libro de las constituciones de la antigua y honorable fraternidad de masones libres y aceptados. Un libro que resultaba ser una chupada de medias al rey Jorge I. Estaba cargado de elogios para el rey y los demás integrantes de la nobleza y los aristócratas. Esto era a efectos de que se incorporen a la Gran Logia de Londres, ya que de ese modo y con la protección de la aristocracia, la masonería podía profesar abiertamente sus principios religiosos que, como bien dije, tienen bases en el protestantismo. Los fundadores de la masonería eran clérigos protestantes. Atiendan bien ese detalle. En alguna parte del video hablé sobre el lavado de cara que la masonería primitiva debió realizar a los efectos de no quedar tildada como un sindicato ilícito que se saltaba las disposiciones de la ley. Ese lavado consistía en incluir, como ya le dije, gente que no era del palo, si se quiere, es decir, hacer miembros a personas que no siguieran el oficio masónico. Fue así que los nobles empezaron a formar parte de la masonería para luego en la década de 1550 constituirse con mayoría, es decir, formar una mayoría de nobles en los distintos gremios masónicos de toda Inglaterra para así desplazar paulatinamente a los socios más antiguos o los socios fundadores que, dicho sea de paso, eran los antiguos constructores de abadías y de castillos. Los caballeros, nobles y aristócratas prácticamente terminaron haciendo a un lado a los masones originales. Y me atrevo a decir que esa nueva mayoría estaba compuesta por personas que profesaban la fe protestante. Ahora bien, acuérdense que para esas fechas las guerras de religión estaban a flor de piel y cada bando cometía crímenes atroces. Por ello, es dable suponer, o yo me atrevo a suponer, que al ser la masonería de ese tiempo una asociación que nucleaba a partidarios de una religión que estaba en guerra por el poder político, social y espiritual de la época, haya operado en pro al dogma al que pertenecía, usando la tolerancia religiosa como estandarte para la constitución de una creencia, entre comillas, simple en un Dios universal, pero que en líneas generales confluiría más ese nuevo deísmo, ese nuevo catecismo, esa nueva liturgia con la rama protestante del cristianismo que con el catolicismo. O sea, la intención era imponer una nueva religión basada principalmente en facciones del protestantismo. Esto puede apreciarse en el hecho que, si bien para algunos historiadores como Jasper Riley, que como mostré es la fuente en la que, vuelvo a mostrar, en la que se desarrolla el presente video, las constituciones de Anderson no hacían una defensa abiertamente clara al deísmo, ya que sus principios, junto con los de la Hermandad Rosacruz, que aparecen incluso antes de la masonería, los principios de los Rosacruces aparecen en el 1616, ambos, el libro de las constituciones como la reputación de la hermandad, tenían tintes que los acercaban más al luteranismo que a un deísmo puro y duro. De hecho, se cree que el fundador de la Hermandad Rosacruz fue Johann Valentin Andrae, un teólogo luterano que en sus libros abogaba por ese deísmo universal y la abierta destrucción de la Iglesia Católica. Yo no sé si están viendo un patrón a seguir. Ahora, la estrategia de captación de miembros era realmente algo muy ridículo, rozando lo falopero si se quiere.
Entre los siglos XVI y XVII, la lectura de la Biblia estaba muy de moda en la sociedad inglesa. Sobre todo, el libro más destacado era el libro de las Crónicas, que hablaba sobre el rey Salomón y su famoso templo. Con las traducciones ya existentes de la Biblia del latín al inglés, los intelectuales protestantes empezaron a leer y a interpretar a su manera. Existían ejemplares de la Biblia con muchas, digámosle, libertades creativas, que por supuesto eran prohibidas por la cúpula de las distintas doctrinas cristianas. Pero, yendo a la masonería, a los masones, a los mismos masones de finales del siglo XVI en adelante, les parecía correcto añadir ciertos relatos fantásticos a los textos bíblicos. Sobre todo, los masones empezarían a modificar parte del libro de las crónicas de la Biblia, porque ellos estaban sumamente obsesionados con el rey Salomón y su dichoso templo. De hecho, el tema del rey Salomón y de su templo era el tema de moda en aquella época, ¿sí? El propio Sir Isaac Newton escribió ensayos sobre el dichoso templo y realizó cálculos basados en las medidas que, como ustedes bien sabrán, Dios, Jehová, otorgó al rey Salomón para que pueda edificar su templo. Sir Isaac Newton llegó a la conclusión de que haciendo los cálculos en base a las medidas que Dios le dio a Salomón para construir el templo, se podía calcular la segunda venida de Jesucristo, y Newton estableció que Jesús volvería a la tierra en el año 1948. Miren, Israel no se funda en ese año también. Qué loco. En fin, volviendo al tema, los masones empezaron a divulgar historias que los vinculaban con Abraham y el rey Salomón, diciendo que estos eran masones, que el rey Salomón había encargado la construcción de su templo a 3 masones, que Adán era masón, que el propio Dios era masón. Y prueba de ello resultaba ser el hecho de que cuando la humanidad, acuérdense, hablaba un único idioma en tiempos de la Torre de Babel, Dios la destruyó y condenó a los hombres a hablar lenguas diferentes, excepto a los masones, a quienes los bendijo con la palabra masónica y unas señas secretas para que puedan comunicarse entre sí. Esto es uno de los mitos masónicos que es necesario abordar en otro video para que este ya no sea bastante largo de por sí. Este delirio de asociación y falsificación de la realidad realizado por los masones llega al punto de que contaban la historia que los hacía descendientes de los caballeros templarios, alegando de que Jacques de Molay no murió en la hoguera propiciada por el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V, que en realidad de Molay fue crucificado, atiendan bien, y que la imagen que se observa en el lienzo de Turín es la cara de Jacques de Molay y no la de Jesucristo. También circulaba otra teoría de que antes de morir el anciano Jacques de Molay convocó a 4 caballeros templarios a su celda y los designó a seguir gobernando, la orden. Uno en el norte, otro en el sur, otro en el este y el otro en el oeste. El del sur, el reinado del sur sería desde París, el del norte sería desde Estocolmo, el del este sería desde Nápoles y el oeste desde Edimburgo. Toda esta falsificación de la realidad era con el objeto de elevar la estirpe de la masonería y de la Gran Logia, sobre todo después de la creación de esta última, donde Desaguilaers jugaría un papel clave a ser el promotor principal
de esta depravación cultural, ya que para la clase noble y aristocrática de Inglaterra, ¿qué resultaría más atractivo? Resultaría más atractivo pertenecer a una organización que descienden de figuras históricas súper importantes para la humanidad o descender de un pequeño gremio de albañiles comunes y corrientes. Saquen sus conclusiones. Hay mucho, pero muchísimo que decir de la masonería. Es un tema interesante y cautivador, pero es un tema en el que se debe de ser muy cuidadoso por la gran cantidad de información que rodea al tema. Hay mucha fantasía y poca realidad, y esto por lo general hace que uno se preste a la confusión. En cuanto a sus orígenes, a mi modo de ver, la masonería resulta una rama del protestantismo que buscaba, como ya les dije, la instauración de un nuevo sistema de creencias con base a una liturgia religiosa supuestamente simple y universal, fundamentada en el cristianismo protestante. Aquí hemos visto a grandes rasgos cómo ocurrieron las guerras de religión entre católicos y protestantes. Hemos visto que la masonería se fue gestando a la par en la que sucedían estos conflictos y que encontró su acto fundacional oficial dentro de una monarquía protestante que había erradicado al catolicismo, lo que me lleva a suponer que la masonería era el elemento de inteligencia o el guante de seda, si se me permite el término boxístico, del protestantismo para erradicar al catolicismo de Gran Bretaña, siendo este señor Jean Théophile des Aguilers su principal promotor. Acuérdense que este tipo, repito, era un clérigo protestante y luego un ministro de la iglesia anglicana que venía de una familia protestante francesa y que buscaba eliminar, entre comillas, las controversias religiosas entre católicos y protestantes con su fórmula de un Dios universal, detalles que me generan sumamente dudas, ya que está basada, o sea, ese pensamiento está condimentado, está sazonado con ideas protestantes, lo cual me lleva a suponer que eventualmente la masonería podría devenir, si es que ya no devino, en una célula protestante. En líneas generales, me gustaría definir a la masonería como la agencia de inteligencia del protestantismo, una suerte de compañía de Jesús del catolicismo, ya que sus prácticas son similares. Si nos remontamos en la historia y vemos en la actualidad cómo se fundó la Compañía de Jesús, la Compañía Jesuítica, y la labor educadora que hoy imparte, ambos captan, tanto la masonería como los jesuitas, captan a gente importante e influyente de la sociedad, de cada sociedad. Los jesuitas, por medio de la enseñanza de los hijos de familias adineradas, los colegios jesuitas, por lo menos acá en Paraguay, son caros y son colegios de élite. Y los masones, que son una sociedad secreta, un gremio, un club de élite, lo hacen mediante la captación de los padres de estos chicos. Si se quiere la ironía. La masonería, al fin y al cabo, es una religión que tiene dogmas, tiene rituales y tiende a ser ecuménica, porque al instalarse en las altas esferas de la sociedad, con el cuento de que descienden de una estirpe mitológica, los asuntos que se debaten dentro de las logias luego son insertados de manera mucho más orgánica en una sociedad común y silvestre, que indefectiblemente va a seguir la tendencia o la moda marcada por la élite. Es un pensamiento que se derrama, si se quiere, de arriba hacia abajo. Y para el momento en que uno se da cuenta de las inconsistencias o los huecos argumentales que puedan llegar a tener esta bajada de línea masónica en cuanto a lo que tiene que ver con sus orígenes,
Ya es tarde, porque te encontrás con católicos masones, sacerdotes masones, fascistas masones, libertarios masones, judíos masones, etcétera, etcétera, etcétera. La masonería es una célula protestante, ecuménica, que atrae a gente de distintas facciones de una sociedad determinada, de un país determinado, con el cuento del deísmo y de toda esta fábula filosófica hermenéutica que es un chamburreado de todas las filosofías existentes en la humanidad. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal, comenten, hagan sus críticas y es todo por hoy. Se despide con un abrazo del hereje Hidalgo y nos vemos en cualquier momento.